básicamente PetStar es un modelo de negocio sustentable basado en el reciclado que está integrado desde la recolección de los residuos por 8 plantas de acopio a nivel nacional, su procesamiento hasta el reciclaje y la incorporación de este material en envases nuevos que se considera con contenido reciclado. PetStar es una iniciativa de la industria mexicana de Coca-Cola liderada por Arca Continental, siendo nuestro principal inversionista y quien promovió esta iniciativa dentro de la industria mexicana de Coca-Cola. Y lo que creo que es muy interesante es que se ha generado todo un modelo que es muy grande en su escala. Tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. Grado alimenticio quiere decir la aplicación de reciclaje, ¿de acuerdo? El PET es una resina muy versátil que se utiliza en múltiples aplicaciones, siendo la más frecuente la industria textil, es un derivado del poliéster, pero se ha desarrollado esta aplicación para volver a regresar a envases nuevos y eso se le llama grado alimenticio. Entonces ahí es donde realmente nosotros estamos especializados y es la aplicación que se considera como un concepto de economía circular. ¿Qué quiere decir la economía circular? Hoy en día se habla mucho de economía circular. Básicamente es un modelo que diferente al tradicional, que se le considera un modelo lineal, en donde nosotros tomamos recursos del planeta, los utilizamos y los tiramos. Eso pues no es sostenible, ¿no? Ya la situación de los retos ambientales que estamos viviendo, la situación también de la cantidad de personas que habitamos el planeta, pues ya no permiten seguir con ese modelo. Y ahora pues tenemos que migrar a la reutilización o maximizar la vida útil de estos recursos naturales del planeta. Entonces, en este caso, al estar nosotros generando el proceso de recuperar los envases, reciclarlos y reincorporarlos nuevamente en envases, sustituimos un volumen de resina virgen. Ese volumen que nosotros ya estamos recirculando ya no se consume de resina virgen y eso es lo que se llama economía circular. ¿Qué volumen manejan ustedes en la planta PetStar? Mira, nosotros recolectamos lo que equivale a 80,000 toneladas de PET, pero para ponerlo en un dato, entonces es volumen anual, para ponerlo en un dato así tangible, cuantificable, son 3,600 millones de botellas que llenarían 2.4 veces el Estadio Azteca, ¿no? Esa es la escala de lo que se maneja. Hablando de cifras, yo creo que vale la pena mencionar que el reciclaje de PET en México es una historia de éxito. Básicamente tenemos una tasa de recuperación o de acopio nacional de cerca del 60%, es la más alta de toda América y es más o menos equivalente al promedio de la Comunidad Económica Europea. Y esto obviamente se debe básicamente al compromiso, ¿no? Al compromiso que se ha generado, en nuestro caso por empresas como Arca Continental, que están comprometidos con una inversión muy significativa de casi 100 millones de dólares, pero también con el compromiso de estar utilizando el material todos los días en envases nuevos, ¿no? Y esto pues es realmente virtuoso porque genera la sustentabilidad hacia atrás, la gente que participa en la recolección. Nosotros tenemos aproximadamente 1,200 colaboradores directos y con nuestra actividad estamos impactando o generando valor social a cerca de 24,000 pepenadores y recolectores de residuos que participan en las cadenas de recuperación, ¿no? Entonces, realmente el impacto es muy significativo. ¿Qué pasa con el 40% restante que no se copia, ingeniero? Mira, eso en su mayoría está dispuesto en rellenos sanitarios.
Obviamente es un proceso evolutivo, ¿no? Esto todo inició hace cerca de 18 años y bueno, en ese entonces la tasa de acopio era apenas del 10%, ¿no? Y se ha ido desarrollando conforme se ha ido desarrollando el compromiso de las empresas. Este es un proceso que va a seguir creciendo en el futuro y seguramente tendremos tasas mayores pronto, ¿no? Tasas de recuperación mayores. ¿Qué hace distinta a la planta PetStar de otras plantas recicladoras que hay en América Latina y en el mundo? Mira, realmente la diferencia estructural que tiene PetStar es que es un modelo de negocio sustentable que opera desde la recolección con estas 8 plantas de acopio a nivel nacional. Tenemos una en Monterrey, otra en Guadalajara, otra en San Luis Potosí, territorios de Arca Continental. Y bueno, básicamente con esta infraestructura nosotros atendemos directamente 1,200 puntos de compra de residuos, a donde acuden estos recolectores a vender sus materiales. Entonces, estamos integrados desde ahí y luego, obviamente, pues con nuestra planta de reciclaje en Toluca, que es de alta tecnología, la convertimos en resina y se incorpora nuevamente por nuestros accionistas en envases nuevos. Entonces, puede decir que estamos integrados en toda la cadena, desde la recolección prácticamente hasta que el envase nuevamente se pone en las tiendas, ¿no? Por nuestros accionistas. Entonces es un negocio muy bien integrado. Además, nosotros estamos basados en la sustentabilidad, generamos valor social, valor ambiental y valor económico. El valor social es esta certidumbre que le ofrecemos a estos cerca de 24,000 pepenadores y recolectores de residuos, también desde luego con la comunidad y además para eso tenemos todo un proyecto de comunicación en la planta, en donde tenemos un museo auditorio que recibe cerca de 14,000 visitas al año. Entonces eso también es parte de nuestro modelo de generación de valor social. En la parte de la generación de valor económico, bueno, además de que se reciclan los envases, se retiran del medio ambiente, se evita que estén en el lugar equivocado. Lo hacemos con preceptos muy bien establecidos de generación de valor ambiental. Estamos con todo un proyecto de mitigación de nuestra huella de carbono, en donde utilizamos energías renovables. Tenemos todo una certificación para controlar, medir y controlar y minimizar nuestro consumo de energías. Estamos también con un proyecto para neutralizar nuestra huella hídrica. Estamos también con el precepto de generación de cero residuos. Entonces es reciclar, pero reciclar con muy buenos estándares. Para que la gente se dé una idea, ingeniero, esta botella con la que ya tengo en mi mano, con la que se tiene ahí a un lado, ¿cuántas veces se puede reutilizar para poder volver a...? Bueno, mira, el porcentaje de material promedio que se reincorpora en los envases nuevos de Arca Continental es de aproximadamente el 30%, pero varía dependiendo del envase, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una botella muy sustentable, se lanzó el año pasado y es una botella, como lo dice aquí, que está hecha 100% de otras botellas. Entonces, esta, por ejemplo, está hecha al 100% de contenido reciclado. Y por la tecnología que nosotros tenemos, el PET se puede estar reciclando de manera permanente, ¿sí? Nosotros en el proceso regeneramos las propiedades físicas del material con un proceso nuevamente de alta tecnología, y eso permite que el material pueda estar regresando N cantidad de veces. De hecho, producimos 50,000 toneladas de resina que ya sustituyeron definitivamente 50,000 toneladas de resina virgen. Entonces, este modelo de economía circular hace que este envase sea altamente sustentable y que pueda estar circulando de manera permanente en el mercado. Regresa el ejemplo de la botella para que la gente también tenga una Claro. conciencia, ingeniero. ¿Cuál es
la complicación que nos genera que una botella como esta que ya tengo igual, esta que se tiene, no sea reciclada y se desintegra en el medio ambiente? Mira, yo creo que estamos viviendo retos ambientales muy importantes, ¿no? Desde luego existe el que hoy se comenta mucho, que es el de los residuos plásticos en el medio ambiente, el del calentamiento global, el día del sobregiro de la Tierra. Son grandes retos ambientales que estamos afrontando como humanidad, ¿no? Y la única forma de realmente poderlos resolver es bajo el precepto de responsabilidad compartida, en donde el sector privado juega un papel muy importante, como lo estamos comentando, en este caso Arca Continental, con la inversión, con el compromiso de estar reutilizando el material. El gobierno juega un papel también sumamente importante, ¿no? El gobierno debe ser el rector, generar lineamientos, gestionar los residuos, promover la separación por parte del consumidor, trabajar en la educación, en fin, ese es el papel que debe de jugar el gobierno. Y luego es el papel de la sociedad, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Todos somos consumidores a final de cuentas, y cuando consumimos o compramos un producto embotellado, somos dueños también del envase. Y entonces en nuestras manos está yo no solo diría la oportunidad, yo diría la obligación de disponer correctamente del envase. ¿Por qué se ha convertido el tema de los residuos en un reto? Porque la gente los dispone de manera equivocada o de manera irresponsable, ¿no? Y ahí es donde creo que es importante invitar a todo mundo a participar, ¿no? Nosotros, si hacemos la disposición correcta de los envases, es muy probable que sean reciclados. ¿Qué es la disposición correcta? O sea, ¿qué es lo que se tiene que invitar a la gente a hacer? Nosotros promovemos 4 pasos realmente muy sencillos, pero de un altísimo impacto ambiental. Primero es terminar completamente la bebida, vaciarla, o vaciar lo que haya quedado al final, después aplastarla, taparla y finalmente disponerla en un recipiente correcto. Depende de lo que haya disponible en la ciudad, en tu ciudad o en tu comunidad. Hay lugares donde hay separación selectiva, orgánicos e inorgánicos. Hay otros lugares que están los orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, o simplemente pues la basura mezclada, ¿no? Pero lo importante es que el envase acabe como residuo en el lugar correcto, y a partir de ahí es muy probable que sea rescatado por todo este sector tan importante y tan valioso que son esta comunidad de recuperadores, de pepenadores que bueno, hacen esto como su actividad y que le dan viabilidad a la recuperación de los residuos. Sí, son 4 pasos sumamente sencillos y que en teoría no te quitan ni siquiera un minuto, te quitarán cuando mucho 30 segundos, pero no se hace, ingeniero. ¿Qué estará faltando? O sea, hay una falta de cultura, se ve esto permear desde el nivel educativo. Ustedes que ya tienen tiempo en este tema, ¿qué sienten que hace falta para que esto sea una realidad? Mira, yo creo que es un tema de comunicación, y por eso la oportunidad que nos dan de poder platicar con el público es muy, muy importante. Creo que esto ha ido cambiando, ¿no? Una generación como la mía no nos preocupaba el medio ambiente, no se hablaba de los retos ambientales, no era ni siquiera tema, ¿no? Pero los millennials de hoy ya traen otra mentalidad, y los niños pues definitivamente ya son altamente sensibles al tema ambiental. Entonces yo creo que este trabajo que hoy se tiene con los niños en las escuelas, el niño es el que educa al padre en temas ambientales, ¿sí? Es increíble, ¿no? El niño es muy sensible al tema ambiental. Si tú vas por la calle y ves a alguien que puede abrir la ventana del coche y aventar una botella a la calle,
Probablemente nadie le diga nada, ¿de acuerdo? Pero si su hijo está junto, a lo mejor es el niño el que le va a decir, oye, espérate, papá, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso no es lo que se debe de hacer con los residuos, ¿no? Entonces yo creo que ya el contexto que estamos viviendo sensibiliza a las futuras generaciones y creo que ahí es donde hay que trabajar, hay que reforzar mucho. Nosotros por eso en nuestro museo auditorio, que recibimos 14,000 visitas al año, pues recibimos muchísimas escuelas y recibimos desde niños de preescolar hasta universitarios y creo que ahí hay una oportunidad muy, muy grande, ¿no? El trabajo que se haga en redes sociales, en comunicación, en educación, en escuelas. Hay proyectos educativos que promueve la industria embotelladora, Arca como parte de ellos. Es una iniciativa que se llama ECOSE, que tiene programas en escuelas que se han manejado desde hace muchísimos años. Entonces, pues muchos millennials de hoy ya son... ya pasaron por todos estos proyectos educativos de acopio de residuos en las escuelas, de que se lleven los envases para que se valoricen, ¿no? Entonces creo que es un proceso y creo que vamos por el camino correcto. Ingeniero, ¿qué marcan las tendencias? ¿Hay alguna manera de que las embotelladoras, Arca, cualquier otra que usted se pueda imaginar o tener en mente, puedan reducir aún más el uso de PET, ya sea a través de resina virgen o resina reciclada? ¿O hacia dónde va la tendencia para poder tratar de disminuir estas huellas que se dan a la huella de carbono, a la huella hídrica? Claro. Mira, yo creo que hay que partir... Digamos un límite ya. No, definitivamente es un proceso, ¿no? Y estamos en el camino, ¿no? Primero vale la pena también poner en contexto, ¿no? Cuando tú hablas de los retos ambientales como el de la basura plástica o el del calentamiento global, vámonos a esos que son así como muy tangibles, ¿no? Yo creo que son los retos que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, el envase de PET es una alternativa que mitiga drásticamente el tema de gases de efecto invernadero, calentamiento global. Entonces, ya de por sí, por su ligereza, por la manufactura del PET, ya es de por sí de un alto impacto en ese reto ambiental. Obviamente está el del reto del residuo, ¿no? Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un envase como este que ya pues está hecho 100% de material reciclado, con prácticamente cero huella de carbono si es resina PetStar, como es el caso de este envase, pues entonces ya el efecto en calentamiento global es prácticamente nulo, ¿no? Entonces yo creo que el reto está en cómo lo gestionamos, cómo promovemos que se recupere más y cómo podemos seguir creciendo en lo que es el reciclaje. Eso es una forma de mitigar la utilización del PET, porque estás dejando de utilizar resina virgen y la estás sustituyendo por resina reciclada, ¿no? Entonces, ese definitivamente es el camino. Coca-Cola a nivel global tiene muy claros los retos ambientales. Tienen una iniciativa, o tenemos una iniciativa que se lanzó el año pasado que se llama Un Mundo Sin Residuos, en donde se tiene el compromiso de que todos los envases que se manden al mercado sean reciclables. Esto quiere decir que puedan ser reciclados y para el año 2030 lograr la recuperación del 100% de los envases que se mandan al mercado y poder incorporar un promedio de 50% de material reciclado en envases nuevos. México es líder, es uno de los líderes en estas iniciativas. El ejemplo de Arca Continental ya está al 30% en contenido reciclado. Se recupera aproximadamente casi el 70% de los envases o el equivalente de los envases que se mandan al mercado. Entonces estamos en el camino, ¿no? Y obviamente es un proceso y es un proceso progresivo que va a seguir evolucionando hasta que se cumplan estas metas. En el estimado de 11 años ustedes esperan ya recuperar el 100%. Entonces, ¿esa es la meta como esa es la meta, o como Coca-Cola? No, esa es la meta que
que puso Coca-Cola a nivel global, de invitarlos a ser parte de la solución, ¿de acuerdo? Y en esto no hay otro camino. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿sí? Es así de sencillo, ¿no? Y creo que sumarse a ser parte de la solución, como tú lo comentas, no es realmente tan difícil.